Buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es José Luis Orsín, soy socio de APRESID, miembro de la regional Los Urgentes Inrivil. Bueno, me toca moderar, o el gusto de moderar a Horacio. Horacio es doctor, Magister Science en Protección Vegetal, ingeniero agrónomo, investigador en malezas en INTA Pergamino, biología y control y manejo de malezas en sistemas extensivos agrícolas. Ingresó al INTA en el año 2014 y actualmente es coordinador del área de producción vegetal, gestión ambiental y mejoramiento genético vegetal de la Estación Experimental Agropecuaria de INTA Pergamino. Se desempeña en el ámbito del aporte de la biología de las malezas al control y manejo de malezas, evaluando el aporte de los cultivos de servicios, de la dinámica de residuos vegetales, de las rotaciones de cultivos en la residualidad de herbicidas y la tecnología de aplicación de herbicidas dentro de la cartera de proyectos específicos. Vamos a tener una presentación de 40 minutos de Horacio y bueno, vamos a tener un espacio de preguntas que ustedes pueden hacer al número de WhatsApp que les va a aparecer en pantalla. Había un aviso parroquial para hacer en para el stand de maquinaria. Lo voy a dejar para el final para no restarle más minutos a Horacio porque bueno, arrancamos unos minutitos tarde. No hay problema. Adelante, Horacio. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a los chicos de APRESID por el espacio, a José Luis por la presentación. La idea de este espacio es llamar la atención. Cuando los chicos proponían el tema de cómo y cuánto impactan las malezas en los rindes, se me ocurrió después plantear la idea de el cómo. Es una cuestión muy importante y tiene mucho contenido dentro de lo que es la interacción cultivo-maleza y de competencia. Con lo cual nos sobra, ¿no es cierto? Porque tiene que ver toda la dinámica y el balance de recursos aéreos y subterráneos, de cómo se establece esa competencia aérea o esa competencia subterránea. Con lo cual vamos a hacer más hincapié en el cuándo y cuánto, ¿no? Que es donde podemos intervenir. La idea es llamar la atención sobre para dónde deberíamos ir o de qué elementos deberíamos tener en el futuro o en las líneas del futuro para trabajar en lo que es los procesos de competencia. El cómo sigue estando, es realmente importante, pero son experimentos de una intervención mucho más controlada, donde en ese punto resulta más difícil de llevarlo en condiciones de campo. Entonces vamos a evaluar las cuestiones que tienen que ver en el cuándo y el cuánto impactan las malezas y cómo podemos manejarlas. En lo que tiene que ver con dónde subyace, cuál es el fundamento teórico del desarrollo, en definitiva, del aumento de la eficiencia del uso de los herbicidas, tiene que ver cómo se definen los procesos críticos del malezamiento y cómo eso sustenta un manejo integrado o el aporte hacia un manejo integrado. Allí tenemos que entender que cuando hablamos de la interacción maleza-cultivo, específicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que hay procesos claves sobre los cuales vamos a trabajar. Eso tiene que ver que hay procesos que tienen que ver con estos, obviamente es la representación gráfica de estos procesos que se dan a nivel de población en esa interacción, que tiene que ver con procesos operando en lo que es el banco de propágulos o el banco edáfico de semillas, procesos que se dan cuando la población ha emergido. Ahí es donde tenemos alguna cuestión que trabajar respecto al cuánto y cuándo compiten las malezas con los cultivos. Tenemos procesos que están operando en la descendencia, la producción de semilla, ya sea fuera del lote, la dispersión, como también la propagación en el tiempo, la dispersión en el tiempo, que es el banco de semilla, es el repoblamiento de ese banco. Eso viene ese es el basamento o el fundamento teórico de lo que implica
esta integración de enfoques, dónde va a incorporarse o a dónde está inserto lo que queremos abordar en el día de hoy. Está inserto en estos 4 campos, que es esa integración de enfoques o esa tendencia hacia un manejo más integrado. Digamos que hablar de manejo integrado es un tanto ambicioso en términos de nuestras condiciones productivas. Pero, ¿se agrandó? Ah, no, ahí está. El punto es donde vamos a trabajar, estos 4 campos se fundamentan o se sustentan en el proceso anterior que le mostraba, ¿no es cierto? Es decir, los procesos que operan a nivel de interacción cultivo-maleza sustentan estos 4 campos que tienen que ver, que van desde la prevención de la invasión, obviamente los ajustes competitivos que se dan dentro de un sistema y aquellos que tienen que ver con el aumento de la eficiencia de uso de herbicidas, que es un rol clave dentro del manejo integrado o de ese aporte a un manejo integrado, donde los umbrales de daño y los periodos críticos de competencia tienen que jugar un rol determinante. Entonces, lo que es importante saber es que manejando el cuánto y cuándo del periodo de competencia vamos a estar aumentando, en definitiva, el aumento de la eficiencia de uso de herbicidas y de ese modo a racionalizar ese manejo de malezas. Esto es importante, me detuve 2 minutos para ver cuál es el basamento teórico desde donde surgen este tipo de experimentos, porque después el enfoque es un enfoque tipo caja negra, ¿no es cierto? Entonces es importante saber cuál es el fundamento teórico sobre el cual nosotros vamos a basar nuestro desarrollo. Cuando trabajamos en lo que tiene que ver con cuándo y cuánto inciden las malezas dentro de los cultivos, es importante considerar 2 preguntas, ¿no es cierto? La primera de ellas es ¿cuál es el periodo durante el ciclo del cultivo, ¿no es cierto?, en el cual las malezas causan daños significativos? Es decir, eso es una de las primeras preguntas, es decir, ¿cuál es ese periodo, ¿no? Allí hay mucha bibliografía, muchos estudios hechos tanto en el extranjero como en nuestro país a lo largo de los años, y por allí es importante resignificarlos. Esa es la idea de lo que vamos a abordar en el día de hoy. La otra pregunta es, ¿qué abundancia de malezas, qué atributos, ya sea una densidad, sea la productividad, sea la biomasa, la cobertura aérea, causa una pérdida significativa en el rendimiento del cultivo? Es decir, esas son las 2 preguntas que sustentan todo el desarrollo teórico de la teoría de umbrales y de los periodos críticos libres de competencia. La respuesta a estas 2 preguntas implican que tendremos que abordar cuestiones que tienen que ver, aquellas relacionadas con los umbrales de daño económico. Vamos a ver algunas cuestiones y cómo eso hoy con la problemática de la resistencia nos condiciona en su desarrollo teórico y cómo ha impactado el desarrollo de la resistencia la evolución de la resistencia en esa condición. Y el otro punto, bueno, este hubiera sido el A, este hubiera sido el B, cuáles son los factores que influencian esas respuestas. Es decir, aquí es el cómo, ¿no es cierto? Todos esos factores, la interacción, recursos aéreos, recursos subterráneos, cómo se da esa interacción competitiva, si es aditiva, si es sustitutiva. Bueno, eso va a modular, en definitiva, el cuánto y el cuándo. Por eso que el cómo nos excede en el abordaje, ¿no es cierto?, teórico en este momento. En ese sentido, esto es algo que es una representación de lo que ha venido sucediendo en estudios a lo largo de muchos años, que ustedes han visto estas funciones, tienen diferente nivel de ajuste. Digamos, esto hay 2 metodologías, puede haber, determinar estos momentos pueden ser
por modelos, pueden ser por métodos convencionales, estadísticos, pero no importa entrar en esa disquisición. Lo importante es determinar que dentro del ciclo del cultivo hay un periodo crítico que este periodo crítico ha recibido diferentes denominaciones. Lo lógico, lo normal, lo racional es llamarlo periodo crítico libre de malezas. Ese es un periodo donde la presencia de las malezas generan, pues yo hablo de caja negra, generan mermas de rendimiento que podemos establecer. En este caso está representado un 5%, puede ser un 2,5%, puede ser estas pérdidas, estos umbrales de pérdidas son arbitrarios, se fijan en función de los objetivos, los precios en relativos del grano y de los herbicidas, y definen dos momentos, que es lo que es importante tener. Los ajustes son funciones logísticas y el modelo de Gompers. Lo que nos está definiendo son 2 puntos, que es el periodo crítico de remoción de malezas, es decir, el tiempo máximo que pueden convivir la maleza y el cultivo. A posteriori del mismo ya empezamos a pagar una penalidad en la productividad del cultivo, lo cual eso es importante determinarlo. Y después tenemos el periodo mínimo libre de malezas, que es el periodo donde, superado ese tiempo, la convivencia del cultivo y de la maleza no generarían mermas de rendimiento. Bien, acá ingresan estas cuestiones, tienen un matiz que tiene que ver cuando estamos eso puede ser en un escenario de malezas o sospechosas de resistencia o con alta potencialidad de evolucionar en biotipos resistentes. Este periodo ha perdido obviamente importancia porque vamos a volver sobre eso, no vamos a poder trabajar sobre permitir la coexistencia del cultivo con la maleza por pocas que sean esos individuos, ¿no es cierto? Pero bueno, esto nos define esos periodos. Pueden estar, hay diferentes ejemplos, vamos a ver algunos, medidos en semanas, en estadios fenológicos, en fechas, en grados días, como en esta representación. Pero lo importante, insisto, es retomar, porque la teoría de umbrales y del estudio de los periodos críticos ha caído en desgracia a partir de lo que es la evolución de la resistencia. Pero los cultivos siguen teniendo un periodo crítico que tiene que estar libre de malezas, ¿no? Y ese periodo crítico, vamos a ver que es variable, cuáles son las variaciones que podemos tener, pero debemos retomar ese concepto, pero no de cara a la coexistencia o a la posibilidad de dejar malezas dentro del sistema, sino fundamentalmente a cómo manejamos hoy el sistema. Es decir, retomar esta idea, pero no para tener claro cuándo el cultivo está pagando una penalidad productiva, para después ver, en función de los métodos que tenemos de manejo de malezas y de control de malezas, cómo llegamos a interferir en ese periodo que se da en el cultivo. Van a encontrar que esto también a veces se llama periodo crítico de control, cual es inexacto, porque hoy día, quizá en este momento, ya ni siquiera tengamos que intervenir dentro del control o del manejo de una maleza, porque todas las acciones las hicimos en momentos previos a la siembra del cultivo. Entonces, no es propio hablar de periodo crítico de control. También se estableció como periodo crítico de competencia, lo cual tampoco es exacto, por lo que le hablaba hoy de la interacción maleza-cultivo y la intensidad de la competencia, no necesariamente se pueden dar dentro de esos niveles. Es decir, la intensidad de esa competencia puede morigerar ese periodo crítico libre de malezas, con lo cual es propio hablar de un periodo crítico libre de malezas. Ese es un periodo donde nosotros no debemos permitir la coexistencia. Bien,
Ejemplos a lo largo del mundo hay, se ha tomado del trabajo de Sindal, que se ha tomado el trabajo de recopilar en diferentes años. Podemos tener situaciones donde para un mismo cultivo y en función de las malezas, no importa, lo que quiero que vean de acá es la variabilidad que puede haber en ese periodo crítico. Habla de periodo crítico, ¿no? De libre de malezas. En este caso, la idea de Sindal era un periodo crítico de competencia, ¿no? Que no es propio, no es adecuado referirse de esa manera. Pero el punto es que ese periodo crítico es variable y vamos a ver en función de qué varía. Para que tengan una idea, este es un trabajo ya de hace unos años de Charles y Taylor, donde se definen los periodos críticos libres de maleza y obviamente el periodo mínimo de malezas y el periodo de remoción, el inicio de la curva, ¿no? Si ven cómo en función de las malezas que están interactuando con el cultivo, en este caso es el algodón, vemos cómo ese periodo crítico libre de malezas es altamente variable, ¿no? Entonces es importante poder ajustar las condiciones en las cuales nosotros estamos definiendo esos periodos críticos libres de malezas y en qué condiciones los estamos presentando. Pero, bueno, en este caso están medidos en grado día. Lo que hay que tener en cuenta es que vean que no es tan ideal la representación esquemática cuando se empiezan a trabajar con este tipo de experimentos. Hay momentos en donde, fíjense, dependiendo la cantidad, la densidad de plantas y el tipo con el cual, si es una gramínea o una latifoliada, puede no existir un periodo, digamos, el periodo crítico de remoción de maleza es desde el mismo inicio que el cultivo emerge, ¿no? Entonces no hay un periodo libre, el periodo crítico es ni bien la maleza, el cultivo emerge, donde no hay posibilidades de que coexistan maleza y cultivo porque ya se empiezan a generar mermas de rendimiento. Eso es importante ajustar al menos alguna tecnología para la condición en la cual nosotros estamos trabajando. Este es un trabajo que realizado por Paco Bedmar ya por inicios de la década del 80. Hay mucha información al respecto de esto. Hay en maíz, hay obviamente girasol, papa, lino. Se ha estudiado muchísimo los periodos críticos libres de malezas. Aquí lo que es importante también ver, y ahí está el concepto de lo que quería extraer y de lo cual vamos a abordar después y tratar de establecer alguna línea de acción futura, que de eso en definitiva se trata, es si analizamos el periodo crítico libre de malezas, acá está medido en los distintos años, está medido en grados días, ¿no? La duración de ese periodo crítico. Lo cual es ampliamente variable, ¿no? Puede tener hasta un 100% de variación. Pero lo que es clave, si uno tiene un periodo que es ampliamente variable, puede llegar a tener una utilidad relativa. Pero lo que es importante definir y lo que hay que trabajar es en cuándo se da el inicio del periodo de remoción, es decir, el periodo crítico de remoción de malezas. Ese el periodo mínimo en el cual pueden coexistir malezas y cultivos. Lo que es clave determinar es cuándo se da ese periodo. ¿Por qué? Porque eso tiene una constancia mayor dentro de lo que es el cultivo y las condiciones ambientales. Es decir, el concepto del periodo crítico de remoción de malezas es más estable, es más conservado a lo largo del tiempo y las condiciones ambientales que ese periodo crítico libre de malezas. Con lo cual es importante empezar a redefinir, porque esto tiene muchos años, con otros genotipos, otras condiciones de cultivo, otras condiciones de manejo, otras condiciones de manejo de las malezas, es importante empezar a redefinir cuándo se da ese
periodo crítico, el inicio del periodo crítico de remoción de malezas. Es decir, empezar a ver cuál es ese periodo mínimo, generar esa información que nos permita decir, bueno, ¿cuánto puedo esperar hasta que convivan cultivo y maleza hasta que no pueda empezar, hasta que empiece a detectar alguna merma en la productividad? Esa merma va a estar en función, obviamente, del nivel que fije de pérdida deseable, ¿no es cierto? Puedo ir desde el 2,5, puedo poner el 1%, el 2%, el 3%, eso tengo que ajustarlo en función de los objetivos que maneje. Pero, insisto, en este tipo de estudios, dada la variabilidad que tiene el periodo crítico, el elemento clave pasa a ser el inicio del periodo crítico de remoción de maleza, es decir, hasta dónde puedo esperar convivir cultivo y maleza para después sí ya no tolerar su presencia. Eso tiene que ver, ahora vamos a ver algunas cuestiones, está relacionada a cómo empezamos a manejar nosotros la maleza, porque en definitiva, este punto, ahí a posteriori de eso no puede haber presencia de maleza. Bueno, ¿cómo hago para que no haya presencia de maleza? Bueno, ahí tendré que ver, hoy en día tenemos cómo manejamos un residual, cómo manejamos un residuo de un cultivo de cobertura, cómo manejamos el arreglo espacial, qué tipo de genotipos tengo, si es un genotipo en trigo, qué estructura del canopeo tiene, si es un cultivo de soja, qué velocidad tiene de cierre de surco. Esa es una información clave que hay que empezar a generar para poder pararnos y de poder decir, bueno, el inicio del periodo crítico de remoción de malezas es a tantos grados días o a tanto estadio fenológico. Bueno, ¿cómo hago para llegar a este punto, para que después de ese punto no tenga incidencia de malezas? Bueno, si después dura más o menos, eso ya es variable, ¿no? Pero el punto es empezar a saber cuál es ese límite crítico que enfrenta el cultivo. Obviamente, ¿qué factores pueden modificar esos 3 puntos que estuvimos hablando? ¿No es cierto? La duración del periodo crítico, cuándo se inicia y cuándo finaliza. El cuándo finaliza es un tema que, como les decía, que está asociado fundamentalmente, dependiendo de la evolución de la población de maleza que estamos objeto de estudio, donde si ya hay reportes o una evolución, una tasa de evolución de la resistencia importante, ese periodo final carece de sentido, porque no podemos tolerar presencia de semillas dentro del sistema. Entonces, no tiene importancia. Pero sí sigue siendo importante cuando se registra ese inicio. ¿Qué factores? El banco de semillas, obviamente. El banco de semillas hace que tenga que ver fundamentalmente la carga del banco de semillas y de propágulos va a condicionar esa duración. Entiendan que nosotros hablamos siempre, lo que les decía, es un sistema de caja negra, ¿no? Establecemos este tipo de experimentos, pero no hay un análisis del banco, no hay un análisis de qué malezas son preponderantes, son malezamientos espontáneos que se van dando, pero no hay un análisis en este tipo de experimentos de las interacciones que se están dando entre la maleza y el cultivo. Pero sí inciden en el inicio, en menor medida, pero sí en la duración de ese periodo crítico libre de maleza, ¿sí? Es decir, ese periodo va a estar modulado por la salida de semillas desde ese banco. Obviamente eso va a estar influenciado si estamos trabajando con cultivos de cobertura y hay residuos, eso genera dinámicas en las salidas de la dormición, si la semilla se despierta, si se despierta y emerge, bueno, qué nivel de residuo tengo por encima. Entonces, eso va a modificar, obviamente, la duración de ese periodo crítico libre de malezas. El patrón de emergencia tiene que ver, ahora vamos a ver algunos ejemplos de eso. La optimización en la captura de recursos, ¿no? Si ese balance competitivo lo desplaza hacia el cultivo o se desplaza hacia la maleza, algún ejemplo vamos a ver. Y obviamente la mayor o menor disponibilidad de recursos hace que este periodo crítico se modifique. Patrones de emergencia. La idea es, en esto es, desde dónde
cuál era la idea el análisis de la idea, es decir, cuál es el fundamento del aumento de la eficiencia del uso de los herbicidas. Lo habíamos visto en los procesos claves que tiene el proceso del malezamiento, eso cómo sustenta el armado de un manejo integrado y qué rol juegan los el aumento de la eficiencia de uso de herbicidas y cómo juegan la determinación de los periodos críticos libres de malezas y el periodo crítico de remoción de malezas. Hasta ahí, digamos, el análisis conceptual de cómo venimos desarrollando la idea. Bien, por otro lado, en los últimos años, a la luz de todo el debate y el inconveniente que ha empezado a surgir con el tema el patrón de la evolución de la resistencia, empezamos a analizar la biología de las malezas. Entonces empezamos a generar en todas las regiones de manera importante los patrones de emergencia. Entonces, lo importante de esto es empezar a analizar cómo empezamos a unir la idea, lo que les decía al inicio, de saber que el cultivo tiene un periodo crítico libre de malezas y tiene un periodo crítico de remoción de malezas con el patrón de funcionamiento de la maleza en el sistema. Es decir, bueno, tengo que unir las dos ideas, porque históricamente el desarrollo de aquella idea no tenía en consideración el patrón de emergencia y ahora nosotros nos pasamos al otro lado de decir, bueno, ahora vamos a analizar los flujos de emergencia. Bien. ¿Los flujos de emergencia tienen en cuenta cuando el cultivo tiene un periodo crítico de remoción de la maleza? Bueno, no, sí. Bueno, no importa. Yo quiero saber cómo funciona la maleza en determinada condición. Pues si después intervengo. Bueno, esto es importante porque esta es una curva ejemplo de lo que es ryegrass en nuestra región, en la zona de Pergamino. Independientemente de los niveles, aquí está diferente, es la condición de la salida del verano en términos de humedad, es muy seco, pero en definitiva, más allá, esta es una curva que si analizamos ese patrón de emergencia, independientemente, fíjense, del banco de semillas que se liberan, que igual siguen siendo tremendamente altos los bancos, tenemos un flujo muy importante alrededor de mediados de abril-mayo y un segundo flujo importante allá por mediados de julio. Lo importante es saber cómo funciona la maleza y cómo funciona el cultivo en esa condición, para poder superponer ambas ideas. ¿Por qué? Esto es un ajuste de ese patrón de emergencia que mencionábamos ayer en el taller de la REM, que lo importante en los flujos de emergencia, lo que tenemos que evolucionar es a determinar fechas críticas, ¿no? Nosotros hemos determinado, para el caso de ryegrass se han determinado fechas críticas de inicio de emergencia, una fecha donde sabemos que en 15 días se genera, independientemente de las condiciones ambientales de humedad, el 50% del banco está emergido, y una fecha crítica que fluctúa en unos 15 días también, donde tenemos el 90% emergido. Bien, estas son fechas que vamos determinando para las malezas relevantes de cada región. Ahora eso, tengo que darle el otro paso, es decir, cómo se relaciona con el periodo crítico libre de maleza que tengo en el cultivo y cómo se relaciona con ese periodo crítico de remoción de la maleza. Es decir, la maleza funciona así, el cultivo funciona de la otra manera. La idea entonces es unir estas dos cuestiones. ¿Por qué? Esto es un ejemplo de cómo intervenimos desde el punto de vista químico en función del manejo químico que tenemos en función de los patrones de emergencia para ryegrass en nuestra región. Bien, lo que quiero retomar de esto es no esta información, sino cómo juntamos los dos conceptos. Es decir, cómo juntamos la determinación de este periodo crítico de remoción de la maleza con el funcionamiento que tenemos de la maleza, con el paquete de herbicidas que tenemos, de residuales y postemergentes, y de los timing de esos herbicidas en función de cómo está funcionando la maleza. Bueno, juntemos todas las ideas, es decir, ¿el patrón de emergencia va a modificar el periodo crítico de la maleza? Sí. ¿El patrón de emergencia me va a modificar el periodo crítico de remoción de la maleza? Sí, me lo va a condicionar. Bueno, ¿cuándo se da este periodo? Si ese periodo está
el periodo crítico de remoción de la maleza en un trigo sembrado, supónganse mediados de junio, en esta situación, bueno, si ese periodo crítico se está dando alrededor de este punto, bien, yo ya tengo el 90% de la maleza emergida según lo que conozco. Entonces tengo que haber intervenido con una estrategia, o puede haber sido un residuo o un residual. Bueno, ¿cuánto tiene que durar esa residualidad para que este periodo, a partir de este punto, no tenga incidencia de malezas, ¿no? Es juntar las dos ideas y volver a definir ese periodo crítico de remoción, ¿no? Es digamos que es el punto que nos está faltando. Estos patrones de emergencia, bueno, los tenemos ajustado también para Rama Negra. Y acá juega otro punto que es importante, que tiene que ver, que habíamos hablado, con las predicciones de emergencia y tamaño de plántulas y vástagos, que es empezar a trabajar con alguna idea de los filocronos de las malezas, es decir, los tiempos térmicos que median entre la salida de dos hojas sucesivas, ¿no? Ese tiempo térmico entre la salida de dos hojas están tabulados, hay para las diferentes especies, y eso lo que va a condicionar es no solo el patrón, sino esta es una modelización que hemos hecho a partir de algunos de esos filocronos. ¿Por qué? Porque no solo es importante, la idea es determinar el periodo crítico de remoción de malezas, cuándo se va a dar. ¿Por qué? Porque las malezas conocemos el patrón de emergencia, pero si sabemos también cómo es el filocrono y la velocidad de desarrollo de esa maleza, vamos a tener variaciones entre las diferentes poblaciones y vamos a tener diferente velocidad de desarrollo de esas poblaciones. Entonces, nosotros tenemos un punto donde la maleza no puede coexistir más con el cultivo. Bien, que ese es el periodo crítico de remoción. Pero también tenemos que saber que la maleza está funcionando de una manera particular. Entonces, la idea es, bueno, si yo tengo esta maleza que funciona así y va a evolucionar de determinada manera, bueno, no es lo mismo que tenga esta población en esta condición que tenga esta población, ¿no? Porque, fíjense, estos son hojas, esto sería el periodo crítico en Rama Negra de control, ¿no? Quiere decir que ya ha pasado el periodo crítico de control y además estaría incidiendo de manera importante dentro de ese periodo crítico de remoción de maleza. Es decir, tengo que conocer cómo funciona la maleza, cuál es ese punto donde no puedo tener más maleza presente y empieza a ajustar ese funcionamiento, de modo de poder intervenir y planear, saber cómo tengo que intervenir si me encuentro con una situación de este estilo o de este tipo. Esto es otro, ¿qué nos queda? 10, ¿no? Bueno, vamos a dar un poco más de velocidad. Este es otro tipo de estudio que tiene que ver, aquí lo que han hecho estos autores es medir cómo en el momento en que el maíz tiene 8 hojas y en la tercera hoja trifoliada en soja, ver cómo están las diferentes cohortes que fueron dándose, cuál cantidad de hojas tienen las diferentes cohortes de estas malezas. ¿Esto qué quiere decir? Que el patrón de emergencia se modifica, la velocidad de desarrollo se modifica y puedo tener, es importante porque al momento del periodo crítico de remoción de maleza que determino, que supónganse fuese en cuarta hoja, no es lo mismo tener una cohorte que emergió junto con el cultivo, que va a tener 12 hojas, en el caso de Yuyo Colorado ya es realmente problemático, o que pueda llegar a tener 6, o en el caso de soja puede tener 2 en el momento crítico. Es decir, eso es importante en la idea. Es decir, por un lado tengo que determinar un periodo crítico de remoción, por otro lado trabajo en los flujos de emergencia, pero además tengo que juntar las dos ideas. Tengo que saber cómo evoluciona la maleza, cuál es la velocidad de desarrollo que tiene, para saber cuando se da ese periodo crítico en qué condición estoy. Si tengo una maleza que tiene 10 hojas o tiene 2. Eso es importante y complejiza el sistema. Obviamente, esa es la información, esa es la vuelta de rosca que hay que darle al sistema. Lo mismo, en la intervención de cómo hacemos, de cómo vienen funcionando las malezas, cómo viene la velocidad de desarrollo, cómo intervengo el sistema a lo largo del año y dónde me tendría que estar fijando en ese punto clave de remoción, que hoy no lo tengo.
Esto está ajustado para chullo colorado igual y obviamente para gramíneas anuales. Vamos a pasar aquí, que era lo que quería mostrarle. Esto es un trabajo que está ajustado entre periodo crítico de maíz con dos arreglos espaciales, un arreglo rectangular y un arreglo cuadrangular, ¿no? Forzado. La idea era ver en aquel momento cuándo se daba el inicio del periodo crítico de remoción de malezas en función del espaciamiento y cuánto duraba ese periodo crítico libre de malezas. Es decir, esto está hablando de cómo podemos modificar la captura de recursos por parte del cultivo, cómo se modifica el periodo crítico libre de malezas en una situación, en un arreglo cuadrangular respecto del rectangular. Es un ejemplo claro donde me estoy valiendo del balance competitivo a mi favor. Y de nuevo lo que quiero que vean es cómo el periodo crítico de remoción de esa maleza es bastante conservado, pero sí lo que varía es la duración, lo que está variando es la finalización. Punto que hoy por hoy no me tiene que importar, porque a partir de acá yo no tengo que tener convivencia, esta maleza no estaría incidiendo en la productividad del cultivo, pero sí está incidiendo en la población del banco de semillas futuro. Y si es una maleza que tiene sospechas de resistencia o resistencia declarada, no puede estar dentro del sistema. Pero es un ejemplo claro de cómo uno puede modificar ese periodo crítico con el arreglo espacial y tener claro este punto. Acá es un ejemplo de modificación del arreglo espacial. Puede haber sido un residual, ¿no? Es decir, mi residualidad tendría que estar mínimo hasta ese nivel. La otra función, el cuánto, compiten, bueno, funciones de daño, hay ríos de tinta escritos en funciones de daño. Lo importante de esto es, son los modelos hiperbólicos, donde lo que hace fundamentalmente se han ajustado por densidad. Aquí, en este caso, los modelos hiperbólicos, lo que hablan es cómo viene la pérdida de rendimiento en función de la densidad. Esto está desarrollado en los chicos de la cátedra de malezas de acá de la Facultad de Ciencias Agrarias de Rosario. Lo que se ve, las diferentes funciones de pérdida. Lo interesante de esto son una hipérbola negativa y cómo el punto clave es porque las decisiones de manejo, los momentos claves que hablábamos hoy, iniciales, los periodos críticos de remoción de malezas, se da generalmente a bajas densidades, donde es importante, ahí donde esa relación es lineal, no es hiperbólica negativa, se dan a bajas densidades. Eso es importante, empezar a trabajar de nuevo, tomar, estas son curvas que se han sacado en otro contexto de manejo, pero como ven son variables en función de la densidad de la maleza y son variables obviamente en función de las especies, poblaciones monoespecíficas. Para poblaciones multiespecíficas hay diferentes métodos, no vamos a analizarlos, hay distintos mecanismos, ahí se los menciono, de cómo se pueden ajustar la pérdida del rendimiento en función de malezas multiespecíficas. Hay toda una teoría muy importante. ¿Qué es lo que ocurre? A veces estas funciones de pérdida son tan complejas en su análisis que no se aplican. Finalmente no lo tenemos, ¿no? Ha quedado en desuso. La función de pérdida de rendimiento, nos introduce a lo que es el umbral crítico, ¿no? Que es obviamente aquel punto unido al periodo crítico de remoción de malezas, en el cual se justifica una intervención. Vamos a pasar una cuestión de tiempo. Así tenemos tiempo para las preguntas. La definición del nivel de umbral. Va a estar ese umbral crítico, ese umbral de intervención que lo vamos a definir en función de
de la pérdida de daño que tenemos, que puede estar construida por la variable, puede ser la densidad, puede ser la biomasa de la maleza, puede ser la cobertura relativa. Hay diferentes mecanismos. Hoy se pueden calcular por las aplicaciones de los celulares, donde se pueden ajustar la cobertura relativa. Eso habría que hacer un análisis entre la materia seca aérea de la maleza, la cobertura relativa, hacer un modelo, ver cuando tengo determinada cobertura relativa de maleza, a cuánta biomasa de maleza implica, hacer una pérdida de daño a bajas densidades, no a altas, a bajas, porque es ahí donde tomo la decisión. Recuerden el periodo crítico de remoción de maleza, se tomaba al inicio con baja densidad de maleza. Poder ajustar el umbral del cual empiezo a tener una pérdida significativa de rendimiento, donde el costo del control me compensa la pérdida de rendimiento. Ese nivel de umbral va a variar o va a estar en función de la fecundidad de la maleza, obviamente, de la competitividad de la maleza, de la tasa de crecimiento poblacional. Veíamos al inicio de las diferencias que podíamos llegar a tener en el desarrollo y en la evolución de acuerdo a los filocronos y la velocidad de desarrollo de la maleza. Eso va a incidir en el nivel del umbral. La duración del banco de semilla, obviamente, es un elemento clave que va a modificar ese umbral de intervención y claramente lo que ha barrido con todo el desarrollo, como siempre por ahí nos hemos ido de un lado al otro, ¿no? Todo lo que es el desarrollo del cómo y el cuánto y cuándo las malezas compiten con los cultivos fueron soslayados por la situación de biotipos resistentes. Tenemos una posibilidad de trabajar, obviamente que cuando estamos en presencia de biotipos resistentes la tolerancia es cero en la producción de semillas dentro del sistema. No puede haber como ocurría con los umbrales de daño económico a largo plazo, donde se fijaban niveles de intervención bajos, 2, 3 malezas podían convivir, era un umbral de daño, entonces lo determinaba, lo dejaba convivir el cultivo con la maleza y generaban malezamientos posteriores que no eran importantes desde el punto de vista de rendimiento. Pero sí, hoy por hoy, dentro del riesgo de la resistencia, eso no puede estar pasando, no puede haber enriquecimiento de banco con biotipos resistentes. De todos modos, el nivel de umbral todavía tiene, o es importante desarrollarlo para especies que tienen un patrón agregado de distribución, que tienden a conformarse como muy específicas, donde la evolución de la resistencia es baja y donde tienen una tasa de crecimiento poblacional estable, es decir, se mantienen a lo largo de los años, no tienen el crecimiento exponencial dentro del lote. Eso es importante, se puede volver a analizar el nivel de umbral económico. En definitiva, recapitulando con la idea de lo que son la teoría de umbrales y los periodos críticos libres de malezas, la idea del periodo crítico es altamente variable por el cultivo, las condiciones de lo que hablamos hoy, de manejo, la campaña, el banco de semilla, con lo cual nos queda todavía algún espacio para trabajar en lo que es el periodo crítico de la remoción de la maleza, que es ese punto donde después de allí no puede haber convivencia. Lo que les decíamos, ¿cómo llego a cubrirme, saber cuál es ese punto? Entonces, ¿cómo intervengo? Desde el punto de vista químico, con un residuo de un cultivo de cobertura. Bien, eso es más estable a lo largo de las estaciones de crecimiento y condiciones de manejo. Es el factor clave entonces determinar el inicio y el nivel de decisión a esas bajas densidades, ¿no es cierto? Porque las decisiones que tomamos son a bajas densidades. Entonces, es importante tener eso, de modo de no tener producción de semilla dentro del sistema. Como decían Harlan y Wilkinson ya en 1882, ¿no es cierto?, un año de semillazón nos van a generar 7 años del malezamiento, ¿no? Es decir, no puede haber malezas dentro del sistema en esta condición. Por eso es clave esa determinación de ese punto y tomar las decisiones a bajas densidades. Bien, creo que nada más. Bueno, muchas gracias y quedan 10 minutos. Excelente. ¿Eh? Excelente. Aceleré porque... ¿Tuviste cintura para
ajustar, Horacio, así que te agradezco mucho. Tuviste cintura para ajustar la presentación. Así que muy bueno. Tendríamos que desocupar 10 menos 5, pero nos quedan 3 minutos y yo voy a aprovechar a ver si hay alguna pregunta. No sé si está el... ¿Está bien? ¿Tenemos? Sí, ese estaba... porque a las 10 debemos desocupar. Bueno, así que les voy a pedir si pueden poner de nuevo el número de teléfono por si hay preguntas. Yo aprovecho el tiempo para... ¿Sí? Bien, y podemos usar también el micrófono si hay alguna en la sala para agilizar. Mientras tanto, yo, para aprovechar el tiempo, mientras sale alguna, Horacio, lo que mostraste, y lo charlábamos ahí, es remoción manual. Sí. Imagino por ahí cuando intervenimos con herbicidas, eso se debe correr un poquito y tenemos que actuar eso antes. Claro, ahí en el caso de... los estudios son de remoción manual cuando se hacía, si vas a trabajar con un herbicida, tiene que ser un quemante de rápida acción, porque obviamente el delay que hay en el crecimiento puede llegar a tener una interferencia en ese periodo crítico. Tiene que ser una remoción manual. Sí, son en general de lo que nace, ¿no es cierto? Por eso tiene alguna posibilidad interesante cuando son poblaciones monoespecíficas en manchones, porque generalmente ahí tenés una sola población. Entonces podés ajustar el periodo crítico de remoción y podés ajustar la función de daño. Bien. En esa condición. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó muy claro? Sí. Que apretamos y no hubo una pregunta. Esteban, ¿ahora? Nico. Buen día. Me pareció ver un gráfico, no sé si lo podrás comentar. Puede ser que a partir de soja en R3 ya casi que no tendríamos perjuicios de rendimiento, sí, por enmalezamiento. Lo que pasa que, ahí está la idea, deberías evaluar qué tipo de maleza es la que tenés dentro del sistema. Es decir, normalmente la construcción de esa idea tenía que ver con ese periodo mínimo de convivencia, ¿no? Y el periodo mínimo de ausencia, ¿no? Después del cual la presencia de una maleza no sería importante. Eso es variable, pero puede estar alrededor de R3. Ahora bien, ¿qué dejas convivir, ¿no? En ese punto, porque si tenés 3 plantas de yucca que no van a producir una merma de rendimiento, pero sí un enriquecimiento del banco, al año siguiente, bueno, ni que tiene es una población resistente, ¿no es cierto? En ese punto, ese análisis no tiene sentido. Sí lo tiene el inicial. A partir de la resistencia lo que ocurrió fue que dejamos de prestarle atención a este tipo de desarrollos. Y todavía hay elementos donde uno puede trabajar, por ejemplo, en soja, ajustar cuándo es el otro cuándo se da el otro momento, ¿no? De inicio, de que no puede haber malezas dentro del sistema. Ahí es donde, por ejemplo, cómo son los nuevos genotipos que están dentro del mercado en la velocidad de cierre del surco. En cuántos grados días o en cuántos días yo sé que cierran el surco y bueno, puedo fijar ese periodo crítico de remoción. El otro no. En tanto y en cuanto si fuese una maleza que no tiene resistencia y no tiene una tasa de crecimiento, hablaba de una tasa de crecimiento poblacional estable, que no crece, no se te va a invadir el lote, te dio de la cabecera del lote, te invadió el lote, ahí uno puede analizar el final del periodo. Cortita y asociada a lo que te preguntaba José Luis, también y Nicolás. Primero arrancaste hablando del periodo crítico de competencia, sería, y después hablaste del periodo de remoción. Yo entiendo que había un ejemplo en uno de los cuadros en cebada con avena negra, unos cuadros viejos, digamos, que decía de 2 nudos a madurez. El periodo crítico libre de maleza sería. Obviamente el control lo tenés que hacer antes, más asociado a lo que decía José Luis, que los ensayos son a mano. Pero bueno, para que diferencies bien por ahí, para que nos quede claro lo que es el periodo de remoción y el periodo crítico, porque me imagino que no son los mismos y por ahí a nosotros se nos confunden, ¿no? ¿No solo? Lo mismo y por ahí a nosotros se nos confunden. El periodo de remoción debería ser antes del crítico.
Claro, es decir, el periodo crítico de remoción sería el periodo mínimo que vos podés tener, que el cultivo puede convivir con la maleza sin empezar a tener ninguna merma. A partir de ese momento, en función de la merma que vos estableciste, ¿no es cierto? Te fijaste, si es de un 1% va a estar antes y si es de un 10% va a ser mayor. Ese es el periodo crítico de remoción en el cual a partir de ahí no podés tolerar. Ese es el periodo mínimo. El periodo crítico de libre de malezas está asociado a ese proceso de competencia, ¿no? Que va. Pero ¿qué pasa? No necesariamente dentro del periodo crítico libre de malezas tengas siempre un proceso competitivo dándose ahí adentro. ¿Sí? Puede ser que ese proceso de competencia se esté dando y a una densidad, a una intensidad variable. ¿Sí? No sé si te contesté. ¿Está? ¿Otra? Si no, aprovecho yo. Buen día. Escúchame, los cortes en el sur del Lolium, los Lolium tolerantes aparecen en abril-mayo. No te escuché. Los cortes de los Lolium tolerantes, Sí. da la sensación que en el sur aparecen en abril-mayo. ¿Sería ese el momento de atacar y no sé qué pasa acá en el norte? En el corte te referís a las generaciones de las diferentes... Sí. Bueno, cuando aparecen... ahí hay que separar. Los flujos de emergencia no son estudios demográficos, no están marcando estudios de demografía, no son generaciones, ¿no? Son estudios de evolución del total de maleza que va emergiendo, ¿no? Se construyen distintos. Las de las generaciones, en estos estudios de los que nosotros tenemos, que no aparece ahí, no es esa información, ahí no hay cohortes, no hay generaciones. Las generaciones se dan en todo ese flujo, en ese flujo inicial de abril, mayo, y el flujo que se da en mediados de julio, son 4 generaciones en general. Tenemos 2 generaciones muy importantes, la que más aporta al banco sería la de mediados de abril, después hay una tercera generación que es fin de mayo, principio de junio, y una cuarta generación que es la que emerge a mediados de julio. Esa sería la dinámica que tenemos para nuestra región. Bien, ¿estamos en tiempo? Bien. Bueno, Horacio, muchísimas gracias por tu presentación, por la respuesta a las preguntas. Muchas gracias por participar del Congreso y a ustedes por haber participado de esta presentación, así que los invitamos a continuar con la jornada del Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio y José Luis.